Bueno, amigos, hoy me da muchísimo gusto poder saludar al indestructible, a Ricardo Finito López, una trayectoria por demás conocida y alguien que pues ha logrado en las diferentes escalas que nos va poniendo la vida estacionarse en lo que podemos definir como realización, como éxito, porque la fama es muy distinta. Mi querido Richard, pasan los años y la vida te sigue favoreciendo porque tú buscas que la vida esté de tu lado con una muy buena familia, con el legado boxístico, pero además con una realidad padrísima que tiene que ver con comunicar a través de las conferencias toda tu experiencia. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi Richard. Gracias, Javier. Muy contento de estar contigo y de llegar a toda la gente. Y sí, en efecto, pues yo creo que esta sacudida mundial, como te decía, es algo para que todos y cada uno tenemos algo que aprender, que cambiar, que modificar, y debemos salir distintos. Dicen, ahora que volvamos a la normalidad. Dije, no, pues si por eso estamos así, por haber tenido esa forma de pensar, pero con muchas ganas y con mucho deseo de volver a presentarme en las conferencias, en hacer lo que me gusta, analizar el box, en poder salir un poquito más, porque sí he estado guardado, Javier, he estado en casa, he respetado perfectamente todas las distancias que se tienen que hacer y seguir los procedimientos para estar bien, ¿no? De salud. Oye, y mira, en este tipo de entrevistas lo que buscamos es como recuperar un poco la historia, ¿no? Los récords, las marcas, etcétera, pues todo el mundo ya las tiene más o menos con buen nivel de recordación en la cabeza, pero eh, yo cuando reviso tu historia, de pronto hay partes que no termino todavía de entender y quizá tú tampoco. Por ejemplo, vámonos a tus primeros años. ¿Es cierto que a los 9 años empiezas a boxear? Bueno, empecé a boxear a los 6 que me llevan papá, a los 7 años empecé a entrenar en un gimnasio que se llamaba Los Baños Avenida. Estaban en lo que hoy es Eje Central Lázaro Cárdenas y lo que hoy es Eje Central se llamaba Avenida Niño Perdido. Ahí estaba un gimnasio que se llamaba Baños Avenida. Ahí entrenaba Olivares, Mantequilla Nápoles, Salvador Sánchez. Mi papá me llevó a ver, y a mí me gustó mucho eso, y posteriormente a los 9 hice mi primer pelea, como amateur, obvio. A ver, vámonos antes de los 6 años. ¿En qué colonia vivieron? ¿Cuántos hermanos son o tuviste? ¿Qué hacía tu papá? ¿Cómo recuerdas esos primeros 6 años? Antes de tu primer encuentro con los guantes y con los cuadriláteros y con los gimnasios, ¿cómo fue tu infancia esos primeros añitos? Sí, yo tuve una infancia muy bonita, sin carencias. Gracias a Dios, mis padres me pudieron dar todo lo que requería en ese momento bajo las circunstancias. Mi padre era relojero de oficio, componía relojes. Mi madre atendía el taller junto con ella. Solamente tuve un hermano, me lleva 14 años de edad, mi hermano Sergio. Cuando nació mi hermano todo era alegría y ya estaban contentos. Y pasaron 13 años para que mi madre se pudiera embarazar. Fue al doctor y le dijeron, oiga señor, sorpresa, está usted embarazada. Mi padre, mi madre en mi casa deseaban fervientemente a una nena y aquí estoy yo. Nací yo y me empiezo a involucrar en lo que es una vida en la colonia Tacubaya, en San Miguel Chapultepec. Ahí estaba el taller de relojería de mi padre y a la vuelta vivíamos. Mi padre cada sábado, sin excusa ni pretexto religiosamente, al terminar de laborar en la joyería, nos llevaban a la casa en sábado y mi padre nos ponía en la función sabatina de box. Eso era sin excusa ni pretexto. A mí me llamó mucho la atención ver que había un deporte de hombres con guantes, morfológicamente bien marcados del abdomen, de los bíceps, y yo los veía siendo un niño que en peleas encarnizadas terminaban cortados, hinchados, inflamados, con la única finalidad que les levantaran la mano y les pusieran un cinturón de campeón mundial. Al ver estos hombres en la tele, pues creció en mí una gran admiración por los boxeadores. Un tanto fue así que le dije a mi papá, llévame a un gimnasio, quiero conocerlo. Y me llevó al gimnasio de Los Baños Avenida. Ahí comienza todo esto. Oye, pero a ver, entonces, quizá es un poco estos primeros años el reflejo de querer satisfacer
a tu papá, es decir, ves a tu papá que a esa edad es el ídolo de todos, ¿no? Cada quien tiene un ídolo en su papá. De pronto ves que tu papá te sienta todos los sábados y que se emociona y que vibra y que se mete prácticamente en el televisor. Tú estás ahí volteándolo a ver, tu hermano más grande, y dices, ¿yo puedo ser alguien que le dé esa satisfacción a mi papá? ¿Fue un poco ese pensamiento, esa reflexión? Sí, fue un reto. Y más que un reto fue la aprobación por la programación que traían los padres en ese siglo XX, que era un patriarcado, en el cual requerías, lo hablo en mi caso, de tener la aprobación de mi papá, de que dijera que yo valgo la pena, si no siempre para mi papá la palabra tonto, pero dicha más fuerte por él, era lo que éramos. Sí, entonces era de buscar la aprobación y de reto. Y yo le dije, oye, lleva a un gimnasio de box, yo quiero entrenar boxeo. Y dijo, ¿tú, boxeador? En mi mente de niño dije, ¿por qué no? Vivimos en un país culturalmente escéptico y cangrejista, en donde los que pueden, logran y triunfan son otros. Tú no. Yo viví esto. Y creo que se sigue viviendo hasta el día de hoy, lamentablemente. Tú no. Y dije, pues, ¿por qué no? Y empecé a entrenar, sin decir nada, estando callado. Pero entonces tu hermano, por ejemplo, el mayor tenía 20 años. Se sentaban el de 20, tu papá, y el de 6, pero tu mamá no. Mi mamá hacía la cena y no Ajá, le gustaba mucho el box, únicamente admiraba a los boxeadores del momento. ajá. Estoy hablando que en ese momento estaba Rubén El Puaz Olivares, estaba José Ángel Mantequilla Nápoles, estaban los campeones de ese tiempo. Y tu hermano de 20 años, pues ya era, digamos, muy identificado con tu papá. Estábamos hablando de dos adultos, entonces Sí. decían, ahí viene este, ¿no? A molestar, a incorporarse, ¿no? El volado, que además tenía que ser niña. Sí, todo este tipo de cosas, pero además quiero enfatizar algo. Mi papá cuando nace mi hermano Sergio, lleva la misma temática que conmigo, inculcarnos el box. No para que fuéramos boxeadores. A mi hermano le compró un short de box y lo ponía que se pusiera a boxear con otros niños. A mi papá yo creo que traía ahí un sueño atorado que no se le dio a mi padre, porque le encantaba el boxeo, le gustaba mucho los golpes, le gustaba ver mucho las funciones. Quien peleara, él estaba sentado viendo. Era un aficionado de hueso colorado. Y era un papá, hasta que te llevó al gimnasio, era un papá duro de carácter, era un papá enérgico que te marcaba las reglas, que te decía con toda claridad cuáles eran tus límites, tus responsabilidades, tus libertades. Era duro, o sea, ¿cómo recuerdas a tu padre en esos años? Mi padre murió hace 5 años y era un hombre que nació en Ayotlán, Jalisco, un hombre duro, difícil en el trato, impositivo, machista y dueño de la razón en cualquier tema. Mi padre era un hombre duro. Ese es el recuerdo que tengo de él. Lo quiero y lo sigo recordando, pero no, yo creo que mi carrera no hubiera llegado, no sé qué hubiera sucedido si no hubiera tenido ese tipo de padre que tuve. Hubo cosas que yo no hago con mis hijos, pero que mi padre y la cultura de ese tiempo, en el siglo XX, eran impositivos. Y entonces me da la impresión de que no era una relación en la que pudieras abrazar, besar, era este perfil de hombre que hay que hacer lo que hay que hacer, los hombres no lloran, los hombres tienen que llevar el alimento, las mujeres tienen que estar en casa, o sea, tu mamá fue una santa también, ¿no? Mi madre, más que santa, fue una mujer abnegada, murió muy joven, de 56 años. Mi madre murió muy joven y tenía esta cosa de guardar silencio, de no estar de acuerdo en muchas cosas. Había un panorama conmigo de familia. Mi madre era todo lo contrario a lo que era mi padre. Mi padre era un hombre duro, difícil, ya te lo dije, machista, que hablaba mucho, primero los hombres, puras tonterías del tiempo. Y mi madre me decía otras cosas. Había que leer, había que estudiar, había que terminar una carrera. Y mi padre era de trabajo y de oficio y de cosas. ¿De qué murió tu mamá? Mi madre murió, tenía diabetes
y finalmente fue un paro cardíaco. Hoy día, a mis 54 años de edad, Javier, me doy cuenta que las enfermedades vienen del manejo de las emociones de cada persona. Ese momento en que manejas tus emociones es lo que va a rendir tu cuerpo. Sin duda alguna, el cuerpo habla lo que la boca calla. Y entonces mi madre cayó muchas cosas en ese modo de vida que tenía y se enfermó mucho. Mi madre tenía muchas enfermedades. ¿Cuántos años tenías tú cuando murió? Yo tenía 22, iba a cumplir 22. No me alcanzó a ver campeón del mundo. No le gustaba que boxeara. Le hubiera gustado que hubiera terminado una carrera universitaria, que tuviera otro tipo de trabajo, porque pues sí, en efecto tenía razón. Los golpes a la cabeza con el tiempo dejan secuelas. Y aquí ves a muchos boxeadores. Yo tuve la dicha de haber conocido al Cuyo Hernández, que me enseñó técnica y no me dejaba mucho pegar. Nunca me rompieron el tabique de la nariz. Pero sí, en cambio, tuve más de 25 cortes en mi cara. Es un deporte muy duro, donde expones la primera riqueza que Dios nos da, es la salud. ¿Y no has tenido nunca, Ricardo, desde tu retiro, alguna sensación de, caray, ¿por qué me está pasando esto físicamente? O sea, o mentalmente, alguna laguna, algún blackout, todo bien. Todo perfecto. Lo que he tenido han sido, pues, me pasé 27 años en un gimnasio, corría diario. Entonces, mis tobillos, debo tener cuidado con mis tobillos. Me operaron de los nudillos en el hospital de UCLA, en California, los tendones. A veces siento un poco dormidos, pero en cuestión cerebral, yo creo que el mejor diploma que tengo fueron 2 resonancias magnéticas del cerebro que me hizo el doctor Durán, pues para verificar cómo estaba cuando me retiré. Y salí en perfectas condiciones físico-atléticas, mentales principalmente, y de salud, salvo estas cosas que son pues de cortes y de golpes que recibí en el box. Oye, vámonos otra vez porque ya sabes que infancia es destino. Vámonos un poquito otra vez esos primeros años. ¿Dónde se conocen tus papás? Mi padre llegó, y lo decía con mucho orgullo, mi padre llegó a México descalzo, fíjate. Él llegó de allá de Jalisco, de Ayotlán. Antes se llamaba Ayo el Chico, Jalisco, y le cambiaron el nombre por las palabras, como se escucha doble sentido. Y él llegó de allá y conoció a mi madre aquí en México, que mi madre regresaba de Texas, de Estados Unidos, con su familia. Y se enamoraron profundamente aquí en esta misma colonia, Tacubaya. Algo que le llamó mucho la atención a mi madre fue que mi padre tenía cabello, porque mi padre se quedó calvo, y le gustó en el momento de la edad. Ya después me dijo todo lo contrario, pero bueno. Oye, ¿cuántos años se llevaban? 2 años de edad. 2 años, sí. Bueno, uno no es responsable, mi querido Finito, y menos a los 50 y cacho, ¿no? De lo que los papás decidieron, pero al final del día las historias se cuentan en función de las circunstancias, si bien lo sabes. Por ejemplo, no sabemos cómo fue la infancia de tu papá. Seguramente tú ya hurgaste un poco ahí. Seguramente tu papá fue así porque tenía una formación de sus papás en este México. Imagínate, estás hablando de los 60s, 50, 60s. Imagínate cómo eran los 40s, el machismo y la autoridad de los hombres y la superioridad, incluso entendida por las propias mujeres, ¿no? Lamentablemente. Sí, es una programación que debemos romper los que podemos, nos informamos y sabemos. Yo no critico ni juzgo a mi padre, únicamente me doy cuenta que la programación que traía era una programación negativa, que hoy es inexistente, tampoco hay que irse al otro extremo, pero sí afectó en determinada cuenta nuestra vida, pero pues nosotros, cada ser humano tiene oportunidad de romper con este patrón y poder ser mejor o tratar de ser mejor para que vaya
para que vaya limpiándose y sanando la familia que va quedando. No tenía vicios tu papá. Bebía, Ujú. era bebedor, fumaba poco, pero era duro, era fuerte. Y cuando bebía se ponía violento, No, fíjate ¿no? que no era muy violento, era más bien de bailar, de oír música, Ujú. pero sí, de repente tú hacías alguna broma así, con la mirada te controlaba. En ese tiempo los padres nada más subían el tono de voz, Ricardo, mande papá. Y Sí, como control remoto, sí. era diferente a hoy día. Ujú, Entonces yo más que nada había una especie de miedo también y de ujú, aprobación. Era ujú, como querer agradarle. ujú. Yo tengo un poquito menos que tú, pero ya pasé también el cincuentón y yo me acuerdo cómo, a diferencia de los hijos de hoy, no sé si a ti te pase, ¿no? ¿Cuándo te iban a preguntar? Primero, ¿cuándo ibas a poder ir de vacaciones? Muy pocas veces, pero cuando decidían a dónde había que ir de vacaciones, nomás te decían, se te informaba, súbete al coche, así fuera a 1 hora, 2 horas o a 6 horas, súbete al coche, ¿no? Y hoy, oye, ¿a dónde quieren ir? No, aquí no, allá no, etcétera, ¿no? Era diferente. Yo no lo veo mal, lo veo bien que tengan los hijos esa libertad, esa posibilidad de confiarte realmente quién eres. Porque antes, de verdad, sí le sufría a uno. Nosotros nos llegamos, nos sentábamos a la mesa y, ay, ojalá le guste la comida o en donde fuéramos, porque se molestaba. ¿Por qué te vas a molestar? Hoy lo veo de otra manera y lo Ajá. comprendo. Viene así fue educado. Ujú. Así fue educado y, bueno, uno tiene que ir rompiendo poco a poco. Fíjate, hice un ejercicio hace días, muy padre, Javier, donde yo apunto, por medio de un libro que terminé de Luis Hay y de Chopra, que se fusionaron, dicen que todas las enfermedades vienen por lo que te dije, el manejo de las emociones, y te ponen un ejercicio donde escribe sin juzgar y sin criticar 5, 3, no sé, más conceptos que no te gustaban y te caían mal de tu papá, sin juzgar, sin criticar, únicamente no me llevaba y no me gustaba esto de él. De mi madre puse 1, máximo 2, no recuerdo. Con mi papá me faltó hoja. Pero aquí no va esto no fue lo más sorprendente para mí, sino lo más sorprendente fue que al darme cuenta y hacer un retro en análisis sobre mi vida, en mis relaciones, yo tengo 5 hijos. Tengo uno de 35 y el más chico es Mateo, que tiene 11. Pero en mis relaciones que he tenido en mi vida, después de lo que yo apunté de mi padre, me di cuenta que lo he hecho mejor que como él no lo enseñó. Ujú. O sea, me di cuenta que repetí. Y en el momento en que me doy cuenta, me solté llorando, solo en una catarsis, que dije, ¿cómo he hecho exactamente lo mismo y lo superé? Entonces ahí es donde yo entro en esta dinámica O sea, perdón, para entenderte, o sea, repetiste el patrón para mal. para mal, Ajá, negativo. ajá. Cuando a mí me dicen que apunte los conceptos que no me parecían de mi padre, todos los que apunté en mis relaciones y en mi vida, yo los venía aterrizando. Y te digo que muchos hasta mejor. Ujú, Entonces es romper ese hilo y ser quien realmente soy yo, porque yo quería ser él, agradarle a él y que todo fuera a base de su óptica, si estaba bien o mal. ujú. Qué Fuerte. interesante, qué interesante. ¿Cómo se llama el libro ese? Tú puedes sanar tu vida, Luis Ok, Hay. ok. Fíjate, ella se fusionó con Deepak Chopra, que es Ajá. director de la medicina alternativa en Harvard. Hicieron un libro en donde sacan de la A a la Z y te van poniendo todas las enfermedades, de qué te vienen, lo que debes decir y hacer en práctica para cancelarlo. Por ejemplo, cáncer, rencor. Alguien que guarda un rencor terrible contra alguien le va a dar cáncer, Ujú, segurito. ujú, ¿Qué tiene que hacer para superarlo? Chopra y Luis Hay, ambos se fusionaron, hicieron este libro. está Dos libros, buenísimo. pero Está bueno. buenísimo. Oye, a ver, Vinita, ahora que tú sacaste el tema, ¿tienes 5 hijos con la misma esposa? No, dos No, no, diferentes no, 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 no. etapas. Solamente me he casado una vez, una Ajá, sola vez.
con la que voy a cumplir 30 años de casado. Se llama Enriqueta Vázquez. Con ella tengo 3 hijos. Pero yo, a los 17 años, era yo papá. 18 años ya era papá de Alonso, el 35. Luego de David, con 2 mujeres diferentes y nada más me he casado una sola vez. Esas épocas, es que viviste pues realmente con una velocidad impresionante. Vamos a recuperar, si te parece, los 6 años, los 9 años cuando entras al gimnasio. Ya sabes, en ese momento, ya empiezan a darse cuenta quienes te reciben que tienes habilidades diferentes, habilidades especiales vaya, es que es muy raro que llegue un niño entre los 6 y los 9 años, primero, porque no creo que, entiendo que en esos baños, en esos gimnasios empiecen chavitos, pero no tan chavitos como tú. Y tu papá tenía algunos fundamentos, o sea, él boxeaba, llegó a boxear aunque sea viendo la televisión, o sea, hacía rounds de sombra, o llegaba a pelearse y boxeaba bien, ¿no? No hacía rounds de sombra, nunca entrenó ni nada, pero era bueno para meterlos. Era bueno para el trompo. Era bueno para meter las manos. Ajá. Y yo creo que de ahí se vino esta gran afición por el box, pero él nunca entrenó boxeo. Y le llegué a preguntar, oye, ¿por qué tú nunca entrenaste? Dice, no teníamos ni para comer. Ajá. Era su respuesta. Ok, pero sí tuvieron para comer. O sea, medio bravo para siempre decir las cosas. Fíjate que no, dime. Vaya, cuando te dice que no tenían para comer era cuando era chavo, porque después con el negocio de la relojería dices que no tiene ningún problema, ¿no? Sí, cuando llegaron a México de niño, desde niño. Es que él llegó a México a los 7, 8 años, de repente le echaba un poquito más de lágrima. Pero para que nos diéramos cuenta que él llegó descalzo y siempre traía la cosa que llegó descalzo, hasta que un día le platiqué un libro de Og Mandino, el vendedor más grande del mundo. Le dije, fíjate que ahí hay una frase que da Mandino, donde dice que es una frase árabe, que dice, siempre me quejé de que no tuve zapatos, dice, como yo, y dice Mandino, hasta que conocí a alguien que no tenía pies. Sí. Ah, bueno, sí, tienes razón. Bien, ¿verdad? Era la queja. Oye, Richard, pero uno va creciendo, es interesantísima la relación con tu padre. Uno va creciendo, uno va entendiendo, uno va madurando, uno va dejando detrás las cosas que va entendiendo. ¿Tu papá se va en paz? ¿Tú te vas en paz con él? Sí, fíjate que sí. Aunque me quedan así un poquito de rescoldos de decir, ¿por qué no le contesté esto cuando me quedaba callado y acababa como yo casi pidiéndole perdón de algo que yo no tenía por qué decirlo? Me quedaban un poquito de esas cosas, pero fíjate que hoy día no le guardo ningún rencor, no le guardo más que agradecimiento a mi padre de no haber sido así. ¿Quién sabe si hubiera logrado lo que hice? Claro, porque hay una parte siempre, por ahí te dicen en la psicología, bueno, y de estas cosas, ¿qué es lo positivo? Y lo positivo es que, como quiera que sea, recibiste esta parte del mensaje de que hay que ir para adelante, hay que salir adelante, hay que pelear por tus sueños, sí. Quizá no tan bien encauzado, pero así lo entendió él, así lo mamó, perdóname la expresión, o sea, así creció. Sí. Vámonos a los años de gimnasio. Llegas de chavito y dices, wow, esta va a ser mi vida. O sea, ¿no hay un momento entre los 6 y los 15 años que dudes? No. Cuando yo los vi, me dije, ¿qué es esto? Vi un cuate pegándole a la pera de tablero. Vi otro brincando la cuerda. Vi unos boxeando. Estaba yo. Lo único que no me agradó mucho fue el olor. Ajá. Pero al tiempo te acostumbras. Ajá. Al tiempo te acostumbras a todo eso, pero de ver el entrenamiento me gustó mucho. De hecho, ahí en el gimnasio le dije a mi papá, oye, hijo, a mí me gustaría ser boxeador. De cómo vi el movimiento. Al fondo va un niño un poquito más grande que yo, de estatura y de edad, tantito más grande, le están terminando de amarrar unos guantes. Voy con el entrenador y le pregunto, oiga, señor, ¿y a poco el niño con los guantes le va a pegar a los aparatos? Me respondió, sí, es correcto. ¿Por qué? Dije, póngame los guantes, yo me subo a dar con él.
¿Tú quién eres? ¿Con quién vienes? Yo soy Ricardo López y si me dejan, espérame, papá, ven. Mi padre era chaparrito, más chaparrito que yo, calvo, caminaba muy rápido. Es mi muchacho, ese es mi hijo, que su hijo quiere subirse con este otro niño. No, mire, no le haga caso, él no sabe ni tirar golpes. La primera vez que vine a verlos, nada más los ve por la tele y yo, papá, déjame subir al ring. No te vayan a dar un mal golpe o te salen. Mira, no quiero tener un lío con tu mamá. Digo, déjame subir al ring, por favor. Ah, lo que quieres es probarte, ándele pues. Yo traía pantalones largos, zapatos de calle, me ponen los guantes, subo al ring, curiosos debajo del ring. Yo no sabía que cada round constaba de 3 minutos de tirar golpes por 1 de descanso. Pero subí al ring. Cuando dijeran tiempo, empiezas. Cuando digan tiempo, terminas. Eso me dijo, ok, tiempo. Y me lo voy encima con todo el chamaquito. Y él igual. Mi padre, con mucha sapiencia y conocimiento de causa, me gritaba, tírale el jab, mijo, el jab. Y yo, ¿qué me está hablando? Y algo peor, sentí que me daban ganas como de volver el estómago. Y no se terminaba el round. Yo decía, putz, ¿a qué hora va a acabar esto? De pronto dicen, tiempo. Cansadísimo, me tomó de un brazo mi padre bajando del ring, me llevó a un rincón y me dijo, ¿por qué chingada madre no tirabas el jab? ¿Cuál es el jab? Yo no sabía ni lo que era el jab. Me quitan los guantes, todo. Me quedé sentado, me levanto y mi papá así. Se molestaba muy rápido mi padre de ese tipo. Le digo, papá, quiero venir a entrenar. Tú, boxeador, no, déjame venir a entrenar. Y ahí empiezo. Ahí empecé a ir a ese gimnasio. Posteriormente me... Perdón, ¿cuántos años tenías en eso que te subiste por primera vez? 6 años. Iba a cumplir 7 años de edad. Tengo, bueno, están las fechas y las fotos. ¿Y te dio o le diste al chavo este? Estuvo parejón un round. Okay. Más bien yo me cansé, ya no pude ni tirar. Ok. ¿Y no estaba el cuyo ahí? No estaba el cuyo ahí. Ajá. A esto iba. Regreso a la colonia de Tacubaya, mi padre, le digo, cómprame unos guantes. Me compró unos guantes de boxeo. Aunque sea nada más para tenerlos, pero me los compró. Llegué a la casa con mi mamá, le dije, mira mis guantes. No le agradó la idea que yo fuera boxeador y me lo explicaba. Me lo decía claramente solos. Boxeador, tú tienes oportunidad de estudiar. Tenemos oportunidad por medio del negocio de que vayas al Colegio Williams, a la Militarizada México. Oye, ¿cómo boxeador? Digo, quiero entrenar. Bueno, utilízalo para canalizar tus energías, me dijo mi mamá. Por esos días, por esos años, más adelante, me dice mi papá, ¿ya viste quién se cambia aquí a la colonia Tacubaya, al gimnasio de los baños Lupita? Frente al mercado de Becerra, muy conocido ahí en Tacubaya. Dije, no, ¿quién se cambia? Don Arturo El Cuyo Hernández con todo su equipo de boxeadores. ¿Y quién es don Arturo? El manager de Olivares, me decía mi papá todo lo que decía. Y sabe de box, ese hombre. Y fue cuando yo voy al gimnasio de Lupita y lo conozco. Y empiezo a entrenar ahí. Ahí fue otra cosa. Pero a ver, ¿cómo fue ese primer encuentro? Ese primer encuentro ¿Quién te llevó? Fue por medio de un amigo de mi papá que estaba de cubetero ahí, Arnulfo Rojas. Ajá. Y le dice a papá que iba a estar el cuyo. Yo llego, lo conozco al señor, lo vi grande, enorme, y cómo ordenaba y todo. Tenía de campeón del mundo a varios, Lupe Pintor, y a varios que comenzaban, Germán Torres. Para resumir la plática, empiezo a entrenar con él y aprendo lo que es boxear de técnica. Y me tienen caminando casi 2 meses, Javier, con la guardia puesta, tirando el jab. El jab es un golpe de mano izquierda en forma de recto. Y así me tenían. Yo decía, yo ya quiero pegar a los costales. Y don Arturo nada más me veía chiquillo ahí entrenar. De entrenadores estaba Tony Torres. Ambos en paz descansen, que fueron los que me enseñaron a hacer la guardia, a hacer la técnica que aprendí. Se viene un torneo, se vienen peleitas de rancho y me llevaban y yo las ganaba. Y te llevabas un trofeito que peleabas en Chalco, que peleabas en ranchos donde las cuerdas eran de mecate,
todo era improvisado, era algo padre. Y después se viene, ya cuando hago como 4 o 5 peleas ranchando, dice el Cuyo, ¿quiénes están para entrar amateurs a Guantes de Oro? No, pues Ricardo lleva tantas, ha ganado todas, que entre. Entrábamos en la división de peso papel de 36 a 39 kilos. Peso píldora. Existen los Guantes de Oro. Uh-huh. Y entraban muchos. Beristain metió a uno muy bueno, a Ricardo Tobar, que hacía comerciales. Hacía un comercial que decía, todo se lo debo a mi jefa, con ese peleé en la final de Guantes de Oro de chavitos. 36 kilos a 39. Wow. Fue final de Guantes de Oro en la Arena Coliseo. Y gano los Guantes de Oro. Entonces, don Arturo ya me empieza a ver como niño, pero me empieza a ver mejor. Empiezan a transcurrir los años, yo conviví con don Arturo 13 años y con Tony Torres, hasta que primero matan a Tony Torres en una cosa que ahí fue un accidente que le dieron un balazo, murió, pero don Arturo siempre conmigo, y cuando me empieza a tomar en cuenta don Arturo fue cuando empiezo a ganar torneos. Y ya después me entero ahora, pues, que me dice Camarena, o que me dice Roberto Sosa, o que me dice Sergio Lara Mejía, periodistas o reporteros. Fíjate que nosotros, me lo dijo también esta Cristina Pacheco. Uh-huh. La señora Cristina Pacheco me dijo, y don Arturo dijo, ¿quieren entrevistar a alguien? Entrevisten a ese niño. Yo no sabía, hasta ahora que me retiré, ese va a ser campeón del mundo. Y a mí me dijo, tú tienes con qué ser más de lo que has logrado. Que me lo dijera el Cuyo Hernández, yo dije, wow, es hoy considerado el mejor manager del mundo. Ingresó ya al Salón de la Fama post-mortem en Nueva York. Tuvo 22 campeones del mundo. Era un tipo que sabía más que como coacharte. Fungía también como padre. Ayudaba a muchos, pero pues tú sabes que en el box muchos venimos de clase media baja, otros de un estrato social que no saben leer ni escribir. Y muchos no lo oían, no lo entendían. Con él aprendí lo que era la disciplina. Y nos lo repetía a todos cada momento. Siempre que llegabas al gimnasio, lo sabe Lupe Pintor, lo saben todos. La disciplina tiene 3 vertientes, muchachos. Boxeadores: dedicación, constancia y responsabilidad. Y me decía, ven, dedicación es estar diario aquí. No un día sí, mañana no, y luego me voy de borracho. Es diario. Constancia es de corazón. Hacerlo de corazón. Que quieras hacerlo, tu actitud. Y responsabilidad viene del latín responsum, que quiere decir responder. Responde como humano, responde como persona, responde como deportista, como boxeador. Eso nos lo decía a todos. Qué buenas enseñanzas. Fue un gran maestro para mí. Yo lo clasifiqué un día como un segundo padre y me dijo, ya no le quise decir que para mí era mi segundo padre, después de que gané 4 años consecutivamente los Guantes de Oro. Yo dije, yo lo considero un segundo padre. Me dijo, mi papá, no, bien enojado. Usted nada más tiene un padre. ¿Y tu papá te acompañaba? ¿Tu papá te acompañaba? ¿Te empezó a acompañar? ¿Estaba en tu esquina? A todas las peleas siempre estuvo mi padre ahí. En todas. Y ahí cambió un poco, o sea, ya creciste, pero cambió un poco, o sea, te empezó a respetarte, empezó a admirarte. Yo creo que lo conquistaste de otra manera. No. Fue todo al revés, fue una paradoja. Una paradoja que al mismo tiempo me molestó, pero me hizo lograr. Terminaba la pelea, te metieron un derechazo ahí, pero si no quieres, te metieron aquí porque bajaste a la izquierda. La mano va arriba, que no te lo enseña el Cuyo ahí. O sea, era estarme buscando nada más el error, lo negativo. Ahora lo entiendo mejor. Ya retirado del boxeo, ya cuando me retiré en el 2002, que hice una fiesta, me retiré, colgué los guantes a los pies de Jesucristo, así. Y
Y mi padre venía a mi casa, yo vivo acá en el norte, vivía yo en Echegara en ese tiempo, después me fui a Satélite y ahorita estoy hasta acá, hasta la zona Esmeralda, hasta arriba. Ah, yo también estoy Pero acá, mi Finito, yo vivo acá. ¿Dónde, en qué fraccionamiento? yo estoy aquí Ajá, ok, en Mirabal al lado de la Cúspide, perfecto, ya. y mi papá cuando después de retirado venía a verme a la casa, lo invitaba a comer, que era un suplicio, pero bueno, lo invitaba y venía y decía, ponme las peleas. Se metía a un cuarto de estudio a ver las peleas y se pasaba ahí 2, 3 horas viendo mis peleas. Una ocasión terminó de ver las peleas, salió. Le dije, qué buenas peleas te aventaste, cuando te mandan a la lona y te cantas y con razón te nombraron el mejor boxeador del mundo. Le dije, papá, me nombraron 4 veces el mejor boxeador del mundo y tú apenas te das cuenta. Se lo dije así molesto. Y se volteó y se fue caminando. Era su manera de hacer eso. Ujú. Te lo juro, eso me hacía. Oye, ¿y tu mamá cuando empezó a llegar el éxito, cuando empezó a llegar el dinero, qué hiciste con tu dinero? Porque eres una gente que programó muy bien toda su vida, se administró. ¿A dónde fue a parar ese dinero de esas primeras peleas? ¿Qué hiciste con tus primeros sueldos? Los primeros sueldos, mi madre siempre desde chiquillo, desde que iba en la militarizada, me acuerdo que entré, quería que abriera una cuenta y que depositara. Para mi madre ahorrar era indispensable en el ser humano. Ahorra, ahorra, gástate esto, pero ahorra, ahorra, ahorra. Y era como, ok, hay que guardar pan para mañana, decía. Hay que guardar pan para mañana. Que Dios siempre te va a socorrer. Mi madre era muy religiosa, creía mucho en Dios. No así de Mateo 26 y que fueran muy clavados. No, mi madre únicamente nos llevaban a misa y nos recomendaban mucho eso. Ir a misa, ahorrar, pues, tratar de ser lo mejor posible y portarte lo mejor que pudieras. Pero cuando empiezo a ganar mi dinero, lo empiezo a ahorrar, aunque al inicio es difícil, Javier, porque yo gastaba más en una preparación y en pasajes y en comidas que finalmente lo que te pagaban. El Cuyo Hernández siempre te decía, el dinero de verdad está en el campeonato del mundo. Ahí es donde está el dinero. Ujú. A nivel nacional sí ganas para medio llevártela, pero el dinero está en una pelea y en las peleas de campeonato mundial, en defensas. Yo ahorraba y siempre fui, pues, gracias a Dios, bendecido en ese aspecto porque me llegaban las cosas. Yo entrenaba y me daba cuenta que por añadidura me llegaba. Mm. Con la disciplina que don Arturo siempre imperaba en el gimnasio, me daba cuenta que después los regalos, las cosas, te van llegando. La derrota no tiene padrinos. Y cuando tú ganabas, pues todo te iba mejor. Hasta que llega la oportunidad de grande, ¿no? Hasta que Ujú. llegue. Oye, y otro tema que te iba a tocar. La verdad, Finito, yo sé que eres muy modesto, pero a ver, el Cuyo encontró ya un muy buen motor con muy buena carrocería, ¿no? Estaba la máquina muy bien y haciendo la analogía, pues terminó con los acabados, le puso bonitos los faros y lo pintó. Pero tus capacidades, tus habilidades ya estaban en un 70-75%. O sea, eres un natural y luego caíste en las mejores manos para potenciar esa calidad. ¿Es así? O sea, esos porcentajes le das 70-75 tú y el resto el Cuyo. Él te daba un ejemplo y se los daba a todos como a mí, que decía, se llamaba el pastel. Lo saben los que estuvimos con él. Y yo le decía, oiga, don Arturo, ya que me den la oportunidad. Y te decía, mira, si yo meto un pastel, te voy a platicar el tema del pastel, ok. Y tenía uno que oírlo, porque así lo hacía en parábolas. Si yo meto un pastel y lo saco antes en el horno, y lo saco antes, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? Sale crudo. ¿Y qué pasa si se pasa y lo saco después? Se quema. Yo sé en qué momento tú estás listo para salir. Uh-huh. Déjame a mí que yo sepa en qué momento ya estás. Tú nada más sigue lo que te voy diciendo.
Y era un tipo dentro de su preparación y su idiosincrasia para el boxeo que sabía mucho. En ese tiempo no había hidratantes ni nada, él hidrataba con agua, bajaba de peso a su manera, había otra forma nutricional de llevar a un deportista y él así hizo y logró muchos campeones del mundo. Cuando me hablas de tus dos primeros hijos, entendiendo que ahora obviamente tienes una gran relación, un gran vínculo, ¿fueron esas épocas en las que perdiste un poco el centro? O sea, empezó a llegar algo de dinero y empezaste a perder un poco el rumbo, empezaste a perder disciplina en esos años, porque es la edad en la que cambian las personas, te llama la noche, te llama el chupe, te llaman las chavas. Fíjate que no. No fue así, fue al contrario. Yo no dejaba de ser lo disciplinado para demostrarle al Cuyo, a mi padre. Era como un reto fuertísimo que yo tenía, pero no tuve yo la confianza ni el acercamiento con mi papá, con alguien que me ayudara a pensar mejor de cómo se usaba un preservativo y había de cómo tenías que comportarte, del respeto que le deberías dar a una mujer. No. Yo estaba chavillo y lo único que había era satisfacción y engañar por vivir el momento y me sentía que como deportista estaba logrando. Y así tuve estos dos primeros hijos con dos mujeres diferentes. Una más grande que yo, como 3 años, otra de mi edad, que después se casaron y tuvieron sus hijos, pero en ese momento tuvieron 2 hijos a los cuales veo y nos llevamos bien. Posteriormente, donde sí pierdo el suelo y donde sí me llama y me llega el ego, la soberbia, me llega la arrogancia, es ya siendo campeón del mundo y habiendo logrado cosas como que te nombren el mejor boxeador del mundo libra por libra. Llegaba y obviamente el ser humano pierde el suelo. No conozco a ningún deportista que no haya pasado por este problema en el que diario te levantas y te dicen, eres gordo, eres gordo, eres gordo, ya te ves y dices, soy el más gordo. O eres guapo, o eres el mejor, eres el mejor, eres el mejor. Soy el mejor. Con verme se tienen que caer. Ese tipo de situaciones cambian al ser humano. Creo que necesitamos personas idóneas, bien intencionadas, pero no escuchas en ese momento. Te llega cuando te tiene que llegar. ¿Y alguien te bajó? ¿Alguien te hizo ver? ¿O tú solo recordaste dónde están las cosas que valen la pena y dónde está el centro del ser humano? Mi madre me ayudó antes de morirse, me dejó muchos consejos que hasta la fecha los sigo asimilando. Y no dejo de darme cuenta cómo son dos personas, que todos somos diferentes, pero mi madre tenía una forma de ser y mi padre otra. Totalmente, eran lo opuesto. Te confío algo fuertísimo. Nunca lo he dicho. Una ocasión, según yo, era el amor de mi madre y me quería mucho y muy consentido. Y se me ocurrió preguntarle, oye, mami, si Dios te diera oportunidad de volver a nacer, que no me caso con este hombre. Y se puso a llorar, pero tremendo. Yo dije, ¿qué te dije? No, pero me hubieras tenido a mí, no me importa. No. Wow. Hay situaciones que uno viene... Ahora ya de 54 años me doy cuenta que venimos a este mundo, todos venimos a este mundo a sanar, a aprender y a seguir creciendo, a cambiar esas programaciones que traemos desde familia, porque pues nos dan lo que tienen y no puedo vivirme, no vivo ni nunca he vivido quejándome de mis padres. Me dieron lo que tenían en su momento y me dieron lo mejor. Eso era lo que tenían, ahora yo tengo que cambiar. Claro. La relación con tu hermano, ¿cómo fue? Da la impresión, porque no lo mencionas mucho, que la diferencia de edad y de pronto no sé si las diferentes personalidades no te acompañó mucho en la vida. Sí me acompañó, pero hay una gran verdad que él en tantos años que me lleva, pues tenía otros amigos, Javier. Conmigo casi no convivía ya cuando fui campeón. Hay un acercamiento, hay un respeto, lo quiero, es mi brother, mi único hermano. Ahorita tiene 68, 69 años de edad.
Hablamos, fue mi cumpleaños antier y me habló, ¿cómo estás? Pero hasta ahí, ¿cómo estás? Bien, gracias, bye. No hay mucho acercamiento, pero hay un cariño y hay un amor con mi hermano. Y la pregunta que más me importa después de escuchar tu vida es, ahora, después de escuchar lo mucho que te marcó tu padre, ahora, ¿qué aprendiste y cómo lo desdoblas con tus hijos? ¿Cómo eres con tus hijos? Y supongo que ellos conocen esta historia de tu padre y dicen, wow, qué diferencia lo que me platicas a lo que estoy seguro que ahora eres tú como papá con ellos. Pues sí, hay una confianza, hay un entendimiento diferente, pero sí les marco que como padre, pues yo de verdad lo digo de corazón, mis grandes maestros han sido mis hijos. He aprendido mucho con cosas que me dicen, otras me las callo, las evado, por mi conveniencia en el momento, pero he aprendido mucho de ellos. Ellos me ven diferente, ya no uso las prácticas que utilizaba mi padre conmigo, sino utilizo otro tipo de práctica con ellos de amor. Estoy bien entendido, Javier, que a los hijos solamente tenemos la obligación de amarlos, respetarlos y desearles que sean felices e independientes. ¿Qué más? No me queda otra y ojalá, si las palabras jalan y el ejemplo arrastra, pues mi ejemplo quiero que sea el mejor porque pues no he tenido muy buenos ejemplos. Y sin duda lo tienen, porque hay dos planos, el plano humano, pero en el plano profesional, el plano humano que lo tienes muy avanzado, muy trabajado. Mis respetos porque no todo mundo enfrenta sus demonios y no todo mundo dice voy a interiorizar y voy a aprender y voy a descubrir lo que hay. Mucha gente se muere con, digamos, esa necedad de no tratar de profundizar y mejorar, ¿no? Cambiar lo que debes cambiar por ti mismo, claro, también por lo que generas en los demás, pero por ti mismo. Ahora, en el plano profesional, 51 victorias, 38 antes de que suene la campana, con 0 derrotas, 0 derrotas. Y además, eligiendo cuándo irte, no cuando te llegó la aburrición, no cuando te iban a maltratar, diciendo, me voy en el momento de gloria. Eso es fantástico, eso te dio un lugar en el Salón de la Fama y sobre todo en el corazón de la gente en México, porque eres un campeón del mundo recordado por su calidad boxística, pero también por su calidad humana, y eso no lo vas a decir nunca tú, porque si no, no tendrías esa calidad humana que hoy todos conocemos. Pero me quiero detener en el empate con Rosendo Álvarez, porque cuando alguien tiene la perfección de su lado y llega la adversidad, que ni siquiera fue derrota, sino un empate, ahí seguramente dijiste, cabrón. Sí, fue peor que perder. Ajá. Podría asegurar que fue peor que perder porque, pues, ganas, pierdes. Frío, caliente, tibio, lo escupes. O sea, yo empaté en una pelea donde subo al ring y pienso que el rival se va a caer solo con mi récord o porque sabe que está en México, etcétera, etcétera. Y me llevo la sorpresa de una pelea de unificación donde me tenía que suceder. ¿Qué te puedo decir técnicamente? Pues tiré el jab lento y me entró a la derecha y me fui a la lona. Pero fue un golpazo que me dio aquí. La gente me dice que qué pensaba cuando me iba levantando. Yo decía, Dios mío, ayúdame. Era lo único que yo decía. Cuando me pongo de pie, que fue muy rápido, son fracciones de segundos, la pelea continúa y regreso a la esquina y mi padre me grita durísimo. Beristain me dijo, oye, dice Nacho Beristain, el jab rápido, no lo dejes que haga su pelea en cuestión de estrategia. Ya me lo habían dicho antes, porque estudiamos cada pelea de los rivales que teníamos. Y por el sexto, séptimo round, ya habíamos visto que él entraba con la cabeza por delante en sus videos, no porque sea un peleador sucio, no porque sea un peleador aprovechado, es su estilo de pelea. Y en el box hay que darle lo que requiere el estilo para conseguir la victoria.
hay un cabezazo accidental en donde me parte el párpado, me dieron 19 puntadas internas, luego me cosieron por fuera, se me desprendió el párpado, detienen la pelea, dan el empate técnico, pero con olor a derrota. Estaba en mi país. Más de 50,000 personas fueron a la Plaza de Toros, México. Julio César Chávez iba en la siguiente pelea. Y yo tenía que ganar. Y yo andaba creyéndome que era, sintiéndome que con lo que yo había logrado, con la técnica, que se iba a imponer mi calidad. Esas veces que ya te crees que sabes todo, te sientes dueño de la razón. Ten mucho cuidado con la izquierda. Shh, papá, todo está bajo control. Si soy el mejor boxeador del mundo, me acaban de nombrar y me están diciendo cómo debo hacer las cosas. A ver, Einstein, ten cuidado con la cabeza. Tenía que vivirlo. Gracias a Dios no me morí porque muchos se quedan ahí en el ring o quedan muy lastimados. Yo me levanté y no hubo secuela, no hubo consecuencias de ese golpazo que me dio. Después se vino la pelea por el desempate, que para mí era una revancha, Javier. Aunque era una pelea de desempate, la pelea fue en Las Vegas. La acepté la pelea, pagándome forfeit. Se pasó más de 6 kilos de peso, pero no me interesó. Yo quería pelear, ganar. Y gané una pelea muy cerrada, fuerte, donde llegué y le dije, te pasaste y te gané. Y me dice, pero va la tercera. Le dije, las que quieras, yo haciéndome. Le dije, pero era un peleador fuerte, Sí, duro, sí, sí. difícil para mí. Sí, sí, sí. Fue una pelea muy dura. 12 años y un mes con el invicto récord Guinness. Pasaste por la organización, la asociación, el consejo, obviamente, la federación. Todos esos datos ahí quedan. Y aún así, tuviste detractores. Aún así, hoy escuchas algunas voces que se atreven en este México a ponerle sospecha a tu trayectoria. ¿Las escuchas? ¿Las has escuchado? ¿Las tienes presentes? ¿Te Mira, Javier, afectó en algún momento te afectó? hay un profesor de teatro, se llama Manuel Castillo, hace muchas obras de teatro, dirige, y la vez que íbamos a ir a Grecia para narrar Juegos Olímpicos, nos invitaron a tomar parte de un curso en el CEA, lo recordarás. Sí, claro. Entonces fuimos Fernando Platas, fuimos Carlos Mercenario, fuimos los que íbamos a participar, pues muchos. Entonces con este profesor Manuel Castillo le dije, oye, yo quiero hablar bien en la tele. Ve cómo habla Toño de Valdés, Javier, cómo llevan la secuencia y no se equivocan y lo hacen de una manera muy fluida. Yo quiero hacerlo así. Me dijo, ¿para qué? Le digo, quiero que hablen bien de mí. Mira, el boxeador es boxeador, claro, es un güey, no sabe hablar. Y me contestó algo que esto va a responder la pregunta que me hiciste. Me dijo, mira, Ricardo, te vas a preparar y lo vas a hacer muy bien, estoy seguro. Pero te quiero decir esto, me dijo Manuel Castillo. En México, en Televisa, aquí, en el mundo, si haces las cosas bien, te van a criticar. Y si haces las cosas mal, también hazlas. Me importó poco la crítica. Debe haber alguien que no le guste mi estilo, porque yo fui un peleador muy elusivo, o alguien que no le caí bien porque tenía amistad con otra persona, o no sé. Eso no me interesa, eso es de ellos. Pero en general la mayoría de gente, lo que escriben y lo que hablan de mí, son muy generosos. Me ponen a mí siempre por encima de muchos grandes boxeadores y les agradezco sus inmerecidas opiniones, pero para mí el mejor boxeador que yo he visto mexicano pues, se llama Julio César Chávez, y lo digo abiertamente, lo digo sin la amistad que nos une, sin mucho menos quedar bien, ni necesito, pero para mí él ha sido el mejor boxeador mexicano que he visto. No le quito mérito a otros grandes, Carlos Zárate, Lupe Pintor,
Mantequilla Nápoles, bueno, Mantequilla fue naturalizado mexicano, pero grandes peleadores. Y de ahí que hablen o que no hablen, ya no me mueve mucho, ¿me entiendes? No le doy importancia a lo que digan. En fin, vivo bien, le doy gracias a Dios. En las conferencias doy siempre no voy a aconsejar a nadie. Doy un refrán que me encanta, una frase española, que yo la convertí nada más, Javier. Digo, a Dios rogando y con los guantes dando. La frase es a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, ahora trato de vivir y de hacer las cosas diferente a como estaba estacionado en esa edad. No digo que ahorita ni soy viejo, me considero, sigo corriendo, entrenando, hago muchas cosas, pero ya no hago mucho caso y antes hacía mucho caso a lo que me decía mi papá, a lo que me decían los demás, oye, que se burlaban, que me criticaban, que lo que llegaran a decir es de ellos. Lo que yo soy, yo sé quién soy. Y yo sabe y trato de cada día mejorar, de hacer mejor las cosas. Y cuando me equivoco, pues sí la regué muy feo, perdón. Pues, con todo, ¿no? Con la gente que conmigo le he dicho, ¿sabes qué? Me equivoqué cañón. Imagínate nada más la vida que hay que contar, que nos has contado y que te agradezco mucho. Finalmente, siempre terminamos estas entrevistas con un ejercicio. Imagínate que tienes 1 hora de vida nada más. A partir de este momento tienes 1 hora de vida. ¿Cuál es tu último deseo? ¿Qué harías en esa hora de vida? ¿A dónde te irías si te da tiempo? ¿A quién llamarías y qué le dirías? ¿O destaparías una botella de vino? ¿O abrazarías a alguien? ¿Qué harías? Tienes 1 hora, ya te va a llamar el patrón para que vayas a boxear allá para arriba. 1 hora de vida. Acaba de ser mi cumpleaños y ves que yo desde niño mi madre me decía que había que pedir deseos. Yo creo que pediría ese deseo. Pedir, le daría gracias a Dios por todo lo que me ha permitido vivir. He vivido más de lo que nunca pensé llegar a vivir y tener, y de esta manera. Conocer y de viajar. Me falta mucho por aprender, nunca deja uno de aprender. Dice Hermann Hesse, no me voy a ir a la cama sin aprender algo el día de hoy. Siempre estamos aprendiendo. Pero yo creo que le daría en esa hora gracias a Dios inmensas. Ahorita ya me despertaste otra curiosidad que haría. Destaparía un Vega Sicilia. Sí, destaparía un Vega Sicilia. Hablaría por teléfono a mis hijos, a cada uno si están aquí. Uno vive ahorita en Canadá, el otro vive en Mérida. Mi hija ya se casó. Mateo está conmigo. A mis hijos les hablaría para decirle que los quiero, que siempre los amé y que me perdonaran lo que hice mal. Pero para adelante, siempre para arriba, para arriba. Ya se casó tu hija, así que seguramente pronto serás abuelo y muy joven, ¿no? Es la siguiente escala, ¿no? Sí, yo creo que tiene 2 años de casada, no piensa ahorita. Pero me quedé pensando mucho en la pregunta esta de la hora. Digo, putz, nunca me la habían hecho, ni me la había yo planteado. Dar gracias a Dios, eso sí, pero cada momento, en esa hora, cada momento, gracias por todo y esto que me permitiste conocer y hacer. Y a mis hijos, perdón eso, a mi mujer, si está conmigo, bien, si anda haciendo ejercicio o anda por en otro lado, también le decía que la amaba, que la he amado. Y a mis amigos, a los pocos amigos que tengo les hablaría y ya. Mi querido Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Eres muy amable y es una vida increíble. No en balde llevas, no sé, N número de conferencias, pero más de 1000 llevas ya. Tengo 16 años dando conferencias y lo que más me gusta es que me han dicho grandes empresarios grandísimos, me han dicho, nada más te contraté porque me dijo tal que si no me gustaba, él la pagaba. ¿Y sabes qué? Y me contrata para otras 15, 20. Entonces, ya son muchas conferencias y lo que más me gusta es que al final, pues hablo más de ser yo que de ser el boxeador, Javier, ¿no? Y de lo que he pasado. Yo la recomiendo muchísimo. Me parece que es,
O sea, has logrado algo importantísimo. O sea, olvídate de intelectuales, de políticos, olvídate de artistas, olvídate de deportistas, de comentaristas. Es la conferencia en México con mayor reconocimiento en cuanto a la profundidad del mensaje, o sea, lo fácil que llevas el mensaje, lo profundo que es el mensaje, pero además 16 años, mi querido Finito, eso habla de legitimidad, de calidad y de excelencia en los dos aspectos de tu vida, en la parte personal y en la parte profesional. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, ya nos echamos más de una hora y en el camino andamos, mi querido Finito, ojalá que la vida nos permita, en cuanto pase esto, poder brindar con ese Vega Sicilia, aunque no te vayas a morir, yo lo invito. Primeramente Dios. Gracias, Javier. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.